Emiliano, qué gusto verte. Yo no puedo verlo desde mi página, pero sí, ya me dice que me ve, entonces, sí me están viendo, qué gusto. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal el año? Ya empezamos nueva década 2020, estamos a 9 de enero, es programa en vivo. No encuentro otra vez en dónde está el video, pero ahorita nos vamos a poner al corriente. Les decía lo que estábamos platicando la semana pasada. Entonces, entre los personajes que mencionamos a William Morris y a John Ruskin como los personajes que nos hablaron o nos plantearon los orígenes del Art Nouveau. No había escuchado mucho sobre John Ruskin, entonces me puse a investigar y encontré cosas muy interesantes que hice como un pequeño resumen y se los voy a platicar, a ver qué piensan ustedes. En general, este tipo es inglés, nació en 1819 y murió en 1900. Murió justamente cuando estaba en su máximo apogeo, su enorme creación del Art Nouveau. Murió a los 81 años y pues sentó las bases de este rollo que fue el Art Nouveau. Y lo mencionamos porque fueron el arte que rompió el Art Deco, que fue el estilo del radio de la semana pasada. Este amigo fue un escritor, crítico de arte, sociólogo, artista y uno de los más grandes maestros de la prosa inglesa. Influyó notablemente en Mahatma Gandhi. Esto lo puse porque no lo sabía. No, me sorprende, de hecho, bastante. Voy a investigar con más calma qué pudo influir en este amigo, en qué área. Pero bueno, destaca por la excelencia de su estilo, rebelándose en contra del entumecimiento estético y los perniciosos efectos sociales de la revolución industrial, que fue todo un rollote más bien económico y de producción, pero estéticamente sí no es muy brillante y llamativa. Y lo que logró este amigo en lugar de eso, pues sí, fue muy vistoso, curvo, femenino, todo lo contrario. Voy a decir dos cosas que me hicieron muy simpáticas, que es como más o menos por el mismo rollo, pero podría tomarse como una malinterpretación, es decir, tantas cosas geniales que hizo y te vas como por el lado más chismoso y no va a ser la idea. Entonces, antes de decir esas como curiosidades, voy a decir cosas que me parecieron muy geniales en cuanto a su aportación a la historia o a la arquitectura o a la estética o al arte. Una de las más importantes es que fue descubridor de William Turner. No sé qué tan fans sean ustedes del arte, pero a mí me súper encanta el arte, en especial la pintura. Y este amigo, William Turner, fue pintor. Fue un maravilloso pintor. Para quienes no saben, soy pintor, entonces me súper apasiona el asunto. Este amigo, pintor, William Turner, pintaba paisajes, pero de un modo que parecía casi abstracto. Era súper intenso y pues maravilloso a pesar de ser puras manchas. Empezó siendo más clásico y se reconocía en las imágenes, pero conforme avanzó su evolución artística, se fue perdiendo un poco la forma hasta ser más esencia que figurativo, pero sí se identificaba porque eran paisajes, eran tormentosos y dramáticos y súper maravillosos. Entonces, soy fan de William Turner y me pareció encantador. Yo no sabía que fue John Ruskin el que lo trajo mediante sus escritos, hablando de él, a la modernidad. Me encantó la idea y solo por eso me encanta John Ruskin, por haber redescubierto o traído a la popularidad de nuevo a William Turner. Si tienen oportunidad, busquen a William Turner porque es maravilloso, les va a encantar. De hecho, hay una especie de documental que habla sobre una de las pinturas de William Turner. No recuerdo el nombre de la pintura. Creo que es el arte a través de 6 obras o algo así. Y la obra, una de las 6 obras que toman es de William Turner y habla de un evento histórico en el que un barco arrojó no sé cuántas personas negras vivas al mar para que se murieran. Entonces es una escena muy dramática y pues eran esclavos. Y la pintura trata sobre esa escena, como los esclavos arrojados al mar para que murieran. Pero de verla es muy difícil notarlo. Si no sabes absolutamente nada de la pintura, es muy difícil notarlo. Es dramática, es intensa, es fuerte, pero no es obvia. Yo creo que es de las cosas más geniales que tiene este amigo, que no es obvio. Es como la sensación en general de la escena, no tanto lo particular del trazo o de la figura. Él me encanta. Bueno, tenía que comentar eso. Y otra cosa más enfocada como la arquitectura que tiene de genial John Ruskin
Una frase de él. La arquitectura no es solo la técnica de construcción, también es el arte que dispone y adorna los edificios levantados por el ser humano para el uso que sea, de modo que la visión de ellos contribuye a su salud mental, poder y placer. Está súper completo, habla de una mezcla de emoción con la estética, le da mucho más poder a la estética del que se había como considerado, por ejemplo, en la revolución industrial, que es todo más cuadrado y más racional, medido. Él habla como de otra área muy genial y me encanta que lo combine con cosas que no estaban combinadas. Por ejemplo, la siguiente idea que también me encanta es eso de combinar, o de que la naturaleza, como flores y hojas, tenían belleza que podía ser llevada a la arquitectura. Entonces, son cosas muy novedosas para la época, son muy hermosas, el resultado fue genial y pues marcó una diferencia histórica genial antes de que él apareciera en este planeta a después de que él se fue de aquí. Se notó que estuvo y me encanta su aportación. Ahora, necesito saber en dónde está el video porque sigo sin encontrarlo y Nancy no me da señales de vida. Voy a checar otra vez en el celular solo para ver qué pasa. Y ni siquiera me está checando en el WhatsApp. Voy a tener que hacer una parada otra vez porque aquí no puedo ver los mensajes de Jazz y el de Loren. Pues ya vi que sí están platicando, sí están comentando, sí están viendo y no puedo verlos yo otra vez si Nancy no me contesta ni siquiera por WhatsApp. Entonces, mándenme los mensajitos pero por WhatsApp, que acabo todos tienen mi número. Y aquí sí los voy a poder ver porque en la página del museo no sé por qué, pero no puedo verlos. Voy a darle otra vez una actualización a ver si ya me aparece. Muy bien. Entonces, esto que platicamos de John Ruskin, todavía no terminamos de él. Se me hizo muy importante como para cerrar la sesión pasada. Lo que les iba a decir, que todo esto que les estoy platicando es como las cosas que aportó formalmente y de crecimiento para la humanidad. Porque ahora tengo la parte del chisme. Una frase por la que empecé a esculcarle como más profundamente es que él tenía interés por la belleza de las niñas. Que ya de por sí suena muy sospechoso. Entonces, pues me entró el morbo y empecé como a esculcarle por ese lado. Una de las cosas interesantes que encontré es que en 1859 Ruskin conoció en una escuela infantil a la que más tarde sería su esposa, Effie Gray, que entonces tenía 12 años de edad. Suena raro, pero dices, bueno, tenía 12, no se casó a los 12, se casó más adelante, no sabemos a qué edad. Pero si fue en 1859, el amigo ya tenía 40 años. Entonces, por muchos años después que se casaran, siempre se iban a llevar como 28 años, que sí son muchos. Pero después me encontré otra cosa que se me hizo más simpática y digna de esculcarle más. Según Kay Clark de Ruskin Today, que fue publicada en 1985, así describe a Ruskin. Ruskin tenía una noción infantil de la feminidad, mitad gatito, mitad reina de las hadas, y cuando la confrontaba con la realidad, retrocedía horrorizado. Se me hizo muy genial este asunto y de verdad tengo que investigarle. El asunto es que no soy muy buena leyendo en inglés como para leer sus textos así tal cual los escribió. Y ya traducidos, pues ya viene como con el filtro de la interpretación de alguien más. Pero me parece un súper personaje que hay que investigar y hay que leer más sobre él. Les dejo el dato: John Ruskin, padre o fundador o raíz del movimiento Art Nouveau, por si alguien está interesado, ahí les escucho. Y ahora sí, entramos en sesión. Esta belleza, como ya dijimos, es el Silverstone número 5. Voy a dar como unos datos en general sobre esta pieza. Pues es un radio, es de 1951. Este modelo se fabricó entre el 51 y el 53. Es de plástico. Y aquí empiezo con las cosas interesantes. Plástico. El primer plástico comercializado en la historia de la humanidad, completamente sintético, fue la baquelita. Entonces, los radios de baquelita se volvieron
pues comunes, o fue el material más usado en los radios aparte de la madera y después el metal. O como este de aquí arriba que es de aluminio. Pero bueno, la baquelita fue muy utilizada. En los 50 empezó a incluirse otros tipos de plástico. Este radio me causa este conflicto. Ya es después de los 50, es el 51. Ya había más plásticos en el mercado. Estuve investigando con gente que sabe mucho y me dice que este modelo es plástico, no es baquelita. Pero yo lo veo y a mí me parece baquelita. O no sé si sería una fusión intermedia. La baquelita es identificable porque se le ven las fibras de los polímeros prensadas en el material. Y yo se las veo, no sé si es como una especie de desgaste que se hizo en otro plástico, pero a mí me da la sensación de que es baquelita. Ay, bueno, hablando de baquelita, fuera o no fuera, es de plástico. Quiero pensar que es baquelita, pero hay quien me dice que no es baquelita y no tengo como la autoridad suficiente como para afirmar una cosa o la otra. Entonces, yo dijera que sí, de verlo, pero no estoy segura. El asunto con la baquelita es que es un plástico que se hizo imitando la madera. Es quebradiza, es muy resistente, pero si la golpeas se quiebra y es muy difícil de reparar. Los colores más comunes de la baquelita son el café muy oscuro, como este que parece negro, que podría ser incluso negro. Pero no son los únicos colores. De hecho, estaba paseándome por alguna página de válvulas como bulbos, pero en otro país creo que le dicen válvulas. ¡Ay! Nancy me dice que no se está transmitiendo. ¡Demonios! A ver, déjenme ver qué pasó, porque sí hay personas ahí. Dios santo. A ver, Ernesto, necesito que tomes el enlace de donde sea que me estás viendo y que se lo compartas a Nancy, porque no se está transmitiendo en la página del museo por alguna razón. Entonces, tómalo y compártelo. ¿Sí me escuchas? No, ¿verdad? Voy a tener que hacer un corte. Sorry. A ver, vamos a tener que hacer un procedimiento un poco extraño. Al parecer, no sé en dónde lo estoy compartiendo, porque hay gente que está comentando, pero no es en la página del museo. Entonces, voy a cortar esta transmisión y me voy a cambiar al museo. Entonces, esperen, los que ya están, busquen la página del museo. Es Muradi Museo del Radio y ahí va a seguir. Esperen. Vamos a seguir con la siguiente parte. Hablábamos de que les dejo a su parte investigar si es baquelita o no, porque hay quienes me dicen que sí, que no más bien, y yo le veo cara que sí totalmente. Este radio es solamente AM. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que era radio onda corta? Ay, tengo que decirle, Loren, que muchísimas gracias, estoy muy feliz. Gracias. No me dejes de ver y platícame. Sí. Ahora, sí, solamente es AM. El asunto con los bulbos, ahorita Nancy les va a compartir unos diagramas que aparecen por la parte de adentro, que ahorita ya no se los puedo mostrar porque ya lo tapamos, y por la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo está el acomodo de los bulbos. Le vamos a pasar la foto, pero no está raspada ni nada, pero es muy mala la impresión y no se alcanza a leer qué bulbos son. Entonces se los voy a decir para que, pues si necesitan el dato, por ejemplo yo lo necesitaba y no lo encontré, entonces tuvimos que ver los bulbos porque en el diagrama no se ve, pero ahorita les van a compartir la foto. Es el 50C5, el 35W4, 12AB de burro, 6, 12B de burro, E6 y el 12B de burro, A6. Esos son los bulbos que tiene. El anterior tenía ojo mágico, este no tiene ojo mágico. Este tiene un foquito aquí por detrás. Cuando lo encendamos se va a ver luminoso, pero no tiene ojo mágico. Ajá.
Pues es muy pronto para que tengamos FM. El tipo que inventó el FM, que se llama Edwin Armstrong. Porque yo le decía ¿cómo? Armstrong. Y yo dije no, es como brazo fuerte. Armstrong. Se suicida en 1954. Este radio dejan de fabricarlo en 1953. Entonces, un año después, este amigo se suicida. Ay, tengo que comentarlo porque es un genio de la historia. Si Tesla está olvidado y no se le reconoce su genialidad, ahorita ya se está haciendo famoso. Este amigo, Edwin Armstrong, de verdad, cero, ni siquiera hemos escuchado su nombre ni todo lo que hizo. Era un genio, un tipo súper listo. Él promovió el FM, él inventó el FM. De hecho, tenía un amigo que estaba en la RCA Victor, pero pues no fueron para el mismo lugar sus intereses. Él promovía la FM y la RCA Victor vio como una amenaza la FM. Entonces le pusieron todas las trabas del mundo y a pesar de que lo pudo patentar, este amigo invirtió todo su dinero en hacer el FM funcional, consiguió que le soltaran frecuencias, lo incluyó en sus aparatos, pero era una inversión enorme. Y como ni los radios tenían FM, nadie sabía del FM, era una labor titánica incluirle la FM al mundo. Ay, los amigos estos de la RCA le pusieron tantas trabas que él ya no pudo y se suicidó. El asunto es que cuando se suicida le deja a su esposa una carta pidiéndole perdón, pero qué chica tan genial tenía. No solamente aceptó como sus disculpas, peleó su pelea. Después de que este amigo se suicidó, ella tomó como la pelea en sus manos y duró hasta que le ganó legalmente a la RCA Victor, se quedó con los derechos de la FM. Y fue esto en el 67. Fue 4, 5, 6, 7, 13 años después de la muerte de su esposo. Fue muchísimo pelear, pero lo ganó. Entonces nada más se los comento para que también investiguen sobre este amigo, Edwin Armstrong. Es también súper digno que sepamos de él, porque realmente influye todavía en nuestra vida. Bueno, eso es lo que tenía que mencionar. Un dato anterior, la baquelita. Alguna vez en este programa que les comentaba de bulbos, mencionaban, alguien subió una foto de un radio verde y decían que la baquelita no era verde, que eso estaba pintado. Y sí es cierto, ese radio estaba pintado porque no era de ese color. Pero también sí es cierto que la baquelita tiene varios colores. Este es como el color más común y es el que todos conocemos. Pero existe beige, existe negro, existe rojo también. Una cosa que no estoy muy segura y estaría súper genial si alguien tiene el dato y nos lo comenta. Se le llama Carlota a la baquelita de color, o se le llama Carlota a una baquelita muy específica que puede ser de cualquier color. Ahí tengo una duda y ahí sí va a tener que ser alguien súper conocedor el que nos la resuelva, porque le he preguntado a mucha gente que de verdad sabe del asunto y no coinciden. Las opiniones están encontradas y no es seguro de qué estamos hablando. Entonces, a lo mejor hasta hacerlo por censo. ¿Qué saben de la baquelita? ¿Qué saben de la baquelita Carlota? Y del colorido de la baquelita. Eso estaría muy genial que nos lo dijera. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito del diseño de este radio. Una cosa que me impresiona de este diseño es que, ¿se acuerdan que en el radio pasado hablamos sobre que la tela y que detrás de la tela siempre está la bocina? Bueno, este no tiene tela, esta cosa es plástica y está perforada simulando la tela para que pueda salir el sonido, porque detrás de ella está la bocina. La parte interesante y muy genial es que la aguja del dial está encima de la bocina. Está muy genial, porque normalmente pues el dial te marca y la bocina aparte, pero ahorita está. Me encantó este detalle. Esta es la numeración del dial, la bocina del dial, digo la aguja del dial, pero la bocina está aquí. Esta perilla es la que nos controla el dial, la que nos muestran las estaciones y las frecuencias, y aquí detrás está el dial, que es como una de las partes que componen el dial en general, más los números, más la aguja, pues esta parte que cambia de estación. Me encantó ese detalle que esté encima de la bocina. Tiene dos perillas. La anterior tenía 4, si es que se acuerdan, y mencionábamos 2 frecuencias, el AM y la onda corta. Este es solamente AM y tiene
dos perillas. Una es encendido y volumen y la otra es la del dial para escoger diferentes estaciones y frecuencias. Entonces, una vez dicho esto, tengo que hacer un comentario respecto a las bocinas. Todavía en el radio anterior que estábamos hablando, era una bocina de campo, lo que significa que esta bocina tenía un transformador que generaba el campo magnético. Este ya no, este ya trae una bocina con imán, que son como las bocinas que actualmente todos conocemos, que la misma bocina con su mismo imán genera su propio campo magnético. Entonces son los dos tipos de bocina, este ya es del tipo moderno. Una de las cosas que quiero mencionar es qué tipos de radio manejamos en este programa. Es desde que aparece el radio hasta 1960. Este radio entra totalmente porque es de bulbos. ¿Por qué de los 60 en adelante no? Porque así como fue cambiando la bocina y como fue cambiando el material, también fue cambiando el mecanismo de funcionamiento, y a partir de los 60 ya están muy mezclados, incluso ya hay radios únicamente de transistores. Y lo que manejamos es, de hecho, nuestro emblema, nuestro logo es Muradi, Museo del Radio, Orígenes y Bulbos. Con orígenes nos referimos a todo lo previo al radio, a fonógrafos, vitrolas, hasta los discos incluso, y y sin electricidad también, y con bulbos, pues aquí los radios que vamos a manejar únicamente tienen bulbos. Si ya tienen transistores, no están dentro de la colección ni es el área que manejamos. Entonces, ni mezclados, ni lo que sí de plano no es cuando ya tienen transistores. Ahorita les voy a mostrar, este es de 1951, entonces busqué algunas efemérides sobre qué estaba pasando en 1951, que fue el año de nuestro radio. Y me topé con cosas muy interesantes, se las voy a comentar en este preciso momento. De las primeras más dramáticas que me parecieron, voy a decirles como fechas y ya saben que es de 1951. 27 de enero, 28 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero, 6 de febrero, 26 de febrero, 8 de abril. Y me brinqué un montón. Todas estas fechas son pruebas, la mayoría en Nevada, a lo mejor algunas no, de Estados Unidos, probando bombas atómicas de diferentes kilotones. La octava, la novena, la décima, la 11ª, 12ª, un montón de bombas atómicas tienen problemas con la guerra desde siempre. Acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial y están haciendo un probadero. Y ahorita estoy como en enero y febrero, pero todo el año se la pasan así. Después ya ni las puse, son demasiadas pruebas y pruebas y pruebas de bombas atómicas. Entonces, imagínense que cada mes les meto 3, 4 bombas atómicas probadas por Estados Unidos. ¡Ay! Las campanas. No, es la media. Entonces no hay bomba después. Bueno, montón de bombas atómicas. Y no nada más de Estados Unidos, pero Estados Unidos exagera en la cantidad. Después tenemos... déjenme ver... En México inicia el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, que finaliza el 6 de mayo con la creación de la Asociación de Academias de Lengua Española. Eso me encantó. Fue en el 51. En México termina el proceso nacionalizador del petróleo con la compra de la compañía estadounidense Charro. Entonces, hasta entonces fue oficial la expropiación petrolera. Eso me impresionó. Hubo muchas cosas que pasaron en este año que fue como consecuencia de cosas previas. Por ejemplo, leí así como nota que en este año México se vuelve a declarar en paz después de haberle declarado la guerra a Alemania. Y yo me quedé impresionada porque ¿cuándo le declaró la guerra México a Alemania? Pues ya después me di cuenta que sí sabía el famoso Escuadrón 201 de las Águilas Aztecas. Solo como dato se los voy a comentar porque se me hizo muy interesante y ya lo investigué como más claramente porque mi papá estaba súper orgulloso y me lo comentó muchas veces del Escuadrón 201 y cuando México participó en la guerra. Y sí lo sabía, pero pensé que México había participado como para apoyar a su compa Estados Unidos en el momento. Y ya dándole una leidita más profundamente, ya vi que no. México sí fue el que tomó el micrófono y oficialmente le declaró pleito a Alemania. Qué cosa. Les voy a pasar como el chisme en general. Les declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón el 28 de mayo de 1942. El motivo
fue que Alemania hundió 2 barcos petroleros mexicanos. Tienen nombres súper simpáticos, por eso los voy a poner. Petrolero del Llano y Faja de Oro. Suena muy chistoso, pero así se llamaban. El asunto con estos, y los hundió porque abastecían a Estados Unidos. Entonces, el presidente Ávila Camacho dijo: el más grave de los deberes que incumbe a un jefe de Estado, el de someter a la representación nacional la necesidad de acudir al último de los recursos que dispone un pueblo, y luego dice varias cosas. Ninguna consideración detuvo a los agresores, o sea, a los alemanes, ni la neutralidad del país a la que la nave pertenecía, que no era tanta neutralidad porque estaba ayudando a Estados Unidos, ni que éste llevase todos los signos externos de su nacionalidad, ni la humanidad de los que viajaban ahí dentro. Eso sí estuvo horrible que mataran a esa gente. Pero, bueno, el asunto es que manda el Escuadrón 201, los aviones que apoyan a el lado ganador, a Estados Unidos, y les llaman las Águilas Aztecas. Fueron 300 personas. Bueno, el asunto es que esta participación y esta declaración de guerra de México a Alemania en 1951 llega a su fin y se declaran amigos otra vez. Otra de las cosas importantes a nivel internacional fue el golpe de Estado en Argentina contra el general Domingo Perón. Y en rollos feministas voy a meter como un anuncio. Ahorita me va a salir más adelante, pero aquí me parece un buen momento para mencionarla. Fue la primera vez que las mujeres pudieron votar en Argentina. Votó Evita Perón y pues es histórico. Allá, o sea, tenemos súper poquito, todo pasó hace muy poco tiempo. Y otra cosa muy genial que tengo que comentar, por si es que Patricia Becerra me está viendo. En 1951 fue el año en el que Patricia Becerra nació. A lo mejor no saben quién es ella, a lo mejor sí, pero es digno de ser mencionada. Esta mujer es la primera sexóloga mujer en el occidente del país. Y es mi amiga y la quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ella. Y quiero hacer esta mención. Hablando de estas cosas feministas geniales que pasaron en 1951, es maravilloso que haya llegado esta mujer a acompañarnos en este mundo. Y seguimos. En Argentina inicia sus transmisiones el primer canal de televisión, que era el Canal 7. Fue el año en el que tuvieron su primer canal de televisión. Es genial. También en México nos pasó en 1951, ahorita que encuentre el dato se los paso. Transmite el multitudinario acto político del Día de la Lealtad Peronista con un discurso de Eva Duarte. Ellos estaban con este rollo del golpe de Estado, entonces su primera transmisión fue política, la nuestra fue deportiva, creo que fue un partido de béisbol, el Canal 2, también 1951. Entonces, como dato, la televisión en Argentina y en México llegó el mismo año. No estoy segura en qué mes. En Argentina fue en octubre, ya a finales de año, con el discurso político. En México sí no sé en qué mes, pero con la transmisión de este partido de fútbol. Ahora, pruebas nucleares en la Unión Soviética. En España se funda la Junta de Energía Nuclear y se cae la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista en Buenos Aires, apachurrando 400 fieles. Esto estuvo muy dramático. Vaya. Y luego, ¿qué más? Otra vez pruebas en Nevada de bombas nucleares, bombas atómicas. Otra vez, en octubre, otras 2, 3. En noviembre se inaugura el primer servicio telefónico de costa a costa. El 10 de noviembre de 1951. Eso también se me hizo una noticia súper digna. Estamos hablando de que antes de esto no era tan fácil acceder. Si ahorita no tenemos 100% cubierto todas las personas el teléfono, antes de 1951 menos. Es súper poquito tiempo. Allá llegué a eso de que Argentina y las mujeres votan por primera vez. Su artífice Evita Perón lo hace por primera y última vez, porque ya ven que estaba enferma de cáncer y pues se muere. Y Perón es reelegido como presidente. Bueno, en Paraguay el gobierno pone fin al estado de guerra contra Alemania, o sea que al menos México y Paraguay hicieron las paces con Alemania en este año, 1951. Se casa Margaret Thatcher, bueno, Margaret Robert, y ese día se vuelve Thatcher, con Denise Thatcher. Entonces, pues ya conocimos a la Margaret Thatcher que todos conocemos. Y el 24 de diciembre de 1951, justo antes de Navidad, Libia se independiza de Italia.
O sea, tenemos todavía países en su lucha de independencia y este año le toca. Yo vimos varias cosas que pasa con México. De las más geniales se me hizo eso de que nos perdonamos con Alemania, porque hubo otras que no se me hacen tan geniales. Como noticias súper importantes, presentan que el presidente de Miguel Alemán y habla de que inaugura obras por más de 100 millones de pesos, entre ellos la cárcel de mujeres de Iztapalapa, el Deportivo 18 de marzo, el Lindavista, varias obras. Y hace una visita a la Basílica de Guadalupe. Y fue lo más famoso, fue lo más popular, la gente quedó fascinada con esa cosa. Hablan. La presencia del primer mandatario en este lugar marca el inicio de las obras de construcción en la monumental Plaza de las Américas. Ay, cita que a lo largo de los años ha dado la bienvenida a cerca de 1,5 millones de visitantes que año con año llegan hasta la villa para mostrar su devoción a Santa María de Guadalupe, emperatriz de América. Esa noticia fue la que acaparó la atención de todo el mundo. Y no me gusta esto. Inauguró la calzada del atrio de la Basílica, descubrió la estatua de Juan Diego y terminando el acto y accediendo a una serie de peticiones que le hicieron las autoridades eclesiásticas, se dirigió a la puerta para darse un abrazo efusivo y luego se dirigió a las oficinas. O sea, no me gustó, pero esa fue de las mejores noticias. Noticias que se me hicieron muy impresionantes de este año, que llega a la Ciudad de México después de una marcha de 1,400 kilómetros a pie, la Caravana del Hambre, compuesta por mineros de Coahuila que demandan incremento salarial. No sabía, nunca había escuchado de la Caravana del Hambre aquí en México y se me hizo muy genial escucharlo. Y fue muchísimo lo que se aventaron. Aquí está el dato. El 21 de marzo, nosotros fuimos antes que Argentina, no me había fijado. Se inician las transmisiones regulares de la XEW, Televisión, Canal 2. El programa inaugural es un encuentro de béisbol transmitido a control remoto desde el Parque Delta. Más tarde, Parque Deportivo del Seguro Social. Un dato interesante del control remoto, que lo hablaremos cuando hablemos de la marca Zenith, es que Zenith, la marca de radio, todo el control remoto. Pero bueno, pasando a otras cosas del 1951, el 7 de julio es cuando se acaba la guerra con Alemania. Y escuchen esto, el salario mínimo en el Distrito Federal es de 6.70 centavos y de 5 pesos en el campo. Me sorprendió escucharlo. Otro punto importante es la Secretaría de Salubridad y Asistencia declara que ha quedado atrás el estado endémico de la viruela en México en 1951. Y pues ya comenté, nace Patricio Becerra. Lo que, haciendo como un recuento de todas estas cosas, a lo mejor no suena como tan impresionante, pero este rollo de las pruebas de las bombas, montón todo el año, pues después de haber estado en la Primera Guerra Mundial, después de estar en la Segunda Guerra Mundial y seguir con tanto rollo de bombas y guerras y este asunto, nos deja súper claro por qué en la época dorada del cómic, que es justo ahorita que estamos en Estados Unidos, había tantos superhéroes. Entonces, como para meter en contexto, ¿qué estaba pasando en 1951 cuando este radio salió a la venta? Pues todas estas cosas que les estoy comentando y, como en otro rollo, pues está por ejemplo el asunto de los cómics. Para empezar estaba el rock and roll. ¿Qué escuchaban por aquí? Sí, las noticias, me imagino que todas estas noticias de Evita Perón, de Evo Morales iba a decir, por Evita. No, de Perón, ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, de Perón, de Argentina, el golpe de Estado, las pruebas nucleares, este asunto de España y el que se perdonaron México y Alemania y esas cosas, todo eso debió ser escuchado en las noticias. Y pues rock. Se considera como que los 50 es la época del rock. El asunto es que en este momento exactamente están como los previos al rock, porque si el máximo exponente del rock es Elvis Presley y él apareció, no estoy segura si en el 53 o en el 54 en escena, entonces ahorita más bien lo que se podría escuchar este año si prendieras el radio sería que Elvis escuchaba como estos ritmos afroamericanos que dieron origen a lo que después sería el rock, no a Elvis propiamente, ni lo que ahorita conocemos más característico del rock. Pero bueno, tenemos el rock, tenemos que empieza la comida rápida a los restaurantes. Ya está por ahí figurando McDonald's, ya está
Kentucky Fried Chicken también. Y ya tenemos fuentes de sodas. Empiezan a perder fuerza los bares en comparación con las fuentes de soda. Empieza a haber como una alternativa en todo. Estamos también en una época post-guerra y justamente favorecidos pues Estados Unidos. Por eso están tan preparados para la que sigue, les va bien después de estos asuntos. El asunto también es que están los cómics, es la época de oro en los cómics estadounidenses, pero también es la época de oro en los cómics mexicanos. Se supone que en Estados Unidos es 1955, entonces estamos justo a medias. Empezando con Superman, que fue como el más característico y primero de todos los demás superhéroes que vinieron acompañándolo: Capitán Marvel, Batman, Plastic Man, Capitán América, la Mujer Maravilla, Aquaman y un montón que no ubico porque no soy muy fan de los superhéroes. Y también aparecieron las primeras versiones de los héroes que serían populares hasta la era de plata del cómic en Estados Unidos, como Flash, Daredevil, Atom, Linterna Verde y la Antorcha Humana. El asunto es que estos amigos traen un rollo de guerra muy fuerte y no lo han dejado, se acabó la guerra, pero ellos en sus noticias todo el tiempo están escuchando bombardeos y pruebas y están todos paniqueados. Entonces entiendo perfectamente por qué el asunto este de los superhéroes y salvar el mundo y pelear y está muy interesante, muy fuerte. Estaba leyendo como sus cifras en cuanto a cómics y habla de que el título de superhéroe más vendido fue Capitán Marvel, 0.4 millones de copias por ejemplar. Otros que anduvieron muy cerca eran Plastic Man y The Spirit, eran como los cómics más populares y se publicaban quincenalmente. Una cosa que se hizo muy chistosa es que durante la Segunda Guerra Mundial los héroes patrióticos vestidos de rojo, blanco y azul eran los más populares. Y muchos héroes de esta época lucharon contra las potencias del eje y más tarde contra los países del régimen comunista URSS. De eso se trataban sus cómics, de superhéroes luchando contra las potencias del eje y contra el régimen comunista desde una postura estadounidense. Se me hace súper chistoso y la verdad es que medio enfermo. Ahora, entre chistoso y triste es que al mismo tiempo aquí también era la época de oro de los cómics, que era esa pues 40s o 50s. Aquí hablan de que una sola revista podría alcanzar una tirada diaria de 350,000 ejemplares. No es tanto como el 1.400.000 de Estados Unidos, pero estamos en México. Un solo ejemplar era leído por al menos 5 tipos en medida, entonces se quintuplica. Esto permitió que por primera vez entre 5 y 10 millones de mexicanos compartieran los mismos deleites culturales. Ahora, 5 y 10 millones de personas, de mexicanos, no suena mucho, pero estaba buscando datos en el INEGI, no sé qué tan verídico sea porque luego no coinciden las cosas, pero me encontré que en los 40 habían 13.6 millones de mexicanos. Y si hablamos que entre 5 y 10 podían leer esto, entonces era muchísimo. Voy a hablar más fuerte, me dicen que no me escuchan. Ahí voy. Dato interesante. Entre 5 y 10 millones de mexicanos leían cómics. Y al parecer en los 40 en el país había 13.6 millones de mexicanos. Entonces la mayoría de las personas lo leían. En los 80 ya había muchísimo más. Había 97.5 millones. Entonces crecimos como locos estos 40 años. Pero, cosas interesantes. En Estados Unidos teníamos superhéroes peleando. Y estos personajes se volvieron clásicos y fue la época de oro porque además estos personajes se volvieron tan fuertes que incluso hoy en día estamos viendo películas sobre esos mismos personajes. Lo triste es que en México también fue la época de oro del cómic. ¿Y qué veíamos? Veíamos como el refrito de los personajes gringos, o veíamos a Memín Pingüín, la familia Burrón y los Superlocos. Y híjoles, qué tristeza. La primera vez que la mayor parte de mexicanos pueden leer lo mismo, y eso es lo que leíamos. Entonces da mucha tristeza. Y después pues piensa, los mexicanos tienen leyendo aproximadamente 30 años porque
Con la revolución ni sabían leer, por eso el muralismo fue tan importante. Y después de la revolución, este asunto de Vasconcelos de ir a alfabetizar ruralmente fue lo que... Tenemos súper poquito leyendo, o sea, antes de esto no leíamos, 30 años, ¿va? Y lo que más leemos es los cómics. Y después de los 80s decae el cómic y no hay nada que lo supla, entonces no tenemos una historia lectora por ningún lado. Esta época fue nuestro top y leíamos a Memín Pingüín y a la familia Burrón. Es realmente muy triste. Y como otra parte de la competencia en Estados Unidos está el cine. Solo voy a comentar una cosa de lo del cine. Voy a comentar a Disney. Disney en los 50, 60 es cuando llega a top y se vuelve una de las productoras más importantes. Me encanta. De hecho, tengo muchos datos y me encanta comentar un montón de cosas, pero me desvío y me pierdo muy rápidamente. Entonces, para regresar un poco, salir un poco del contexto social y regresar a nuestra pieza, voy a encender el radio para ver qué escuchamos y después volvemos a qué cuando este radio salió al mercado. Lo primero, ya dijimos, es conectarlo al regulador. Una vez que está conectado, ya lo podemos encender. Dijimos que este era encendido y volumen y este es el dial para sintonizar todas las estaciones. Entonces lo encendemos. Vamos a esperar. Acuérdense que tarda, es de bulbos. Vamos a esperar. Se encendió un poquito, pero no creo que se alcance a ver. Hay que esperar a que escuchemos. Este tarda muchísimo. Mientras, déjenme intento otra vez buscar en la página porque no he podido ver nada. 16 abierto 24 horas al día. Responsable sanitario Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525-360. Si tu hijo tiene entre 5 y 17 años y presenta tos, recurrencia de infecciones respiratorias, falta de aire, podría tener asma. El Instituto Jalisciense de Investigación Clínica te invita a realizarle una prueba. Por eso todos los que nos están escuchando, muchas veces cuando ves esas cosas que dices, ay, esto que me... Vamos a buscar música. Muy atentos, Aquí tendría que haber. Déjame ver si aquí hay comercial. El trabajo No. engrandece a un país. Ahí es donde más posibilidades hay. Fortalece a su pueblo. La honestidad lo hace justo. La legalidad hace libre a su gente. Música. Wow. Estoy buscando ver el video. Me dicen que sí está. Si no, platiqué solo todo el rato. Es lo que me encontré. Ahí va. Aquí sale música viejita a veces, me gusta. Oscar Orozco. Ay, no me gusta lo que escuchamos, voy a apagarlo. ¿Lo agarró? Que no hará con... Y desde luego, hablando desde la fe. Siempre. Y bueno, hace algunos minutos, Sergio, se realizó el sorteo. Noticia. Zona de las Águilas. Me parece No, que es el voy a primer sábado de cada. Voy a apagar. Bueno, este es nuestro precioso radio. Voy a apagar la luz para que se vea el foquito aunque sea. Voy a ver qué tal se ve. Espérenme. Justamente este tipo de artículos que están contaminando, si usted las deja ahí en ¿Se alcanza a ver? las tira, pues finalmente. Bueno, si encuentro ahorita todas las fechas exactas y los domicilios, se los comparto con gusto. Persona. Por Bueno, favor, pregunten. este fue el radio encendido. Espero que en los comentarios va a aparecer las imágenes. Se ven los bulbos, los filtros. Incluso en la semana estuvieron subiendo una foto de la antena. Porque, déjenme les platico lo que vamos a platicar en el próximo programa. Vamos a hablar de antenas internas y de las aéreas. Y en cuanto a pieza, vamos a hablar de este chiquitillo de ahí atrás. Es un RCA 8B de burro
Este es un radio portátil, es diferente a estos dos, que estos dos son conectables. Este es de 1948 y 1949 y tiene 6 bulbos. Esa es la pieza de la que vamos a hablar la próxima semana para que estén al pendiente. Sí, puedo ver los comentarios. Por fin, después de todo, puedo ver sus comentarios. Los demás se quedaron en el anterior. Aquí, esto me está imaginando cuando las leía. Sí, está Loren, está Yo Ley Chata. Lo siento, es que no sabía cómo pronunciarlo. Pero es Solángel. Otri, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Qué bueno que nos están ahí viendo. ¿Vieron? Igual y no sé qué tan fans sean de este asunto de los radios. Coméntenos cosas sobre las piezas. La idea es que platiquemos también, pues no sé, qué noticia súper importante les gusta a ustedes de este año en particular. O cuál es su radio favorito, o qué información tienen de estos radios. Cosas, pues como que le sumen al programa algo que ustedes quisieran que habláramos. Por ejemplo, para que lo tengan en consideración, si el próximo programa vamos a hablar de 1948, que es como el año del radio, de ese radio, ¿qué les gustaría que habláramos al respecto? Vamos a hablar sobre el radio, lo vamos a encender. Ese es súper diferente y diferentes materiales, es portátil. Está para que no sea lo mismo en todos, va a estar diferente, está genial. Pero ustedes, ¿qué les gustaría que habláramos? Échenme todos los comentarios que quieran. Muy bien, entonces, sí, se me estaba pasando decirles. Otro, ya que vamos a hablar de antenas la próxima semana, vamos a comentar también, nos hicieron esta donación y se me hizo muy genial, muchísimas gracias. Tenemos patrocinadores anónimos que no quieren ser mencionados, pero a quien nos donó esto, muchas gracias. De hecho, le dije que si lo podía todos los mensajes de WhatsApp, entonces no voy a mencionar a nadie. Tenemos patrocinador de maquillaje y peinado. No me hice esto yo sola, no me sé hacer esto yo sola. Muchísimas gracias, pero tampoco quieren que digan quién es. Gracias, muchas gracias. Estoy muy agradecida con todos los que están aportando su granito de arena para que esto funcione. Este libro está genial. Nos está hablando de diferentes tipos de antena y cómo armarlas y las diferentes estaciones de todo el mundo para poder sintonizar por el radio. Entonces está genial. Vamos a hablar sobre lo que dice este libro, pero esto es como muy enfocado a Philips y promocionando sus marcas. Vamos a hablar como... Vamos a poner diferentes antenas para que las vean aquí en físico. Y otra cosa que quiero mencionar. Nuestra guía la tenemos a la venta en físico y en digital. Habla de radios y de fonógrafos y de vitrolas y de pósters y portadas y cosas con las que fue promocionado el radio en su momento. Y está genial. Y si la quieren, nos mandan un mensajito ahí, un inbox por la página del museo y les contestan. Y si la quieren, pues se las mandan. O si la quieren en físico, pues también la tienen. Si la quieren en digital, después la imprimen. O si no la quieren imprimir, pues solo la leen como ustedes quieran. Genial. Ahora, déjenme hacer un recuento de qué estaba platicando. El rock and roll, el diseño, que veremos la próxima semana. La edad de oro en los... Estamos listos. Ahora, pasó una cosa muy interesante. Vamos a hablar sobre un probador de bulbos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El detalle es... Tuvimos dificultades técnicas diferentes a las de la semana pasada y no tengo equipo de apoyo. No hay nadie conmigo. Entonces, no sé para grabar y que vean y al mismo tiempo mostrarles. Voy a decirlo como muy en general y pues ahorita vemos a ver qué sí se alcanza a entender y qué no. Voy a... Aquí el probador de bulbos para que todos lo alcancen a ver. Supongo que habrá diferentes marcas, diferentes modelos. Este es el que usamos aquí. No está pesado en comparación con los radios. Es un maletín. ¡Tarán! Por fuera bien podría ser una vitrola. Déjenme ver cómo se ve. Pues se ve como una maletita normal. Este tiene un daño, pero como no lo teníamos ni en exhibición ni nada, no hicimos como por arreglarlo. Se despega la parte de arriba. Idealmente no se le tendría que caer, pero sí se le cae. Y como no tengo apoyo, lo voy a quitar para que no se dañe. Tiene esta
publicación. Y está súper genial y es muy importante para este rollo de probar los bulbos. Primero, necesitas un bulbo. Aquí tengo un bulbo. Este está pequeñito, viene en su cajita original. Se veía todo viejito y maltratado. Es nuevo, es un bulbo original. Ay, pero yo no puedo verme aquí. Bueno, este es nuestro bulbo. Aquí arriba podemos ver el modelo que es. Es un 12AU7. Vamos a sacarlo de su cajita. Y les voy a explicar cómo funciona esto de probar bulbos. Desde el programa pasado les comenté, si tienes un radio que no conoces, lo primero que hay que hacer es ver su diagrama con lo que les dije ahorita, qué bulbos lleva y dónde. Y después ves que sí sean los bulbos que lleva y que los tenga en un lugar correcto. Cuando los vas a sacar de la cajita o del radio ya usado, hay que buscarlo aquí porque tiene la caja y está anotada. Pero lo tienen impreso en el cristal, o algunos cuando tienen un plástico abajo los tienen en el plástico. El problema es que algunos ya están tan tallados que ya ni se les ve, y sí hay algunos que no se puede saber qué bulbos son. Supongo que gente muy experta como Oscar, él sí los puede identificar. Yo no puedo identificarlo, si no veo el número no sé qué número es. Este ya vimos cuál es y está muy fácil. Es el 12AU7. Una vez que tienes tu bulbo y no has encendido tu radio y quieres saber si funciona o no, porque si no funciona puede causar más daño o si está mal puesto o varias cosas. Lo que sigue para saber si sí funciona es buscarlo aquí. Es un listado con montones de bulbos. Lo encuentras. Buscas. Cuando lo encuentras, dices, encontré la prueba que necesitaba. Cuando se te termina el librito y no apareció, entonces tienes un último recurso. Aquí en el probador voy a ladearlo un poquito. Yo no soy la experta, entonces si estuviera mi sensei, a lo mejor me diría que no lo ladeara, pero no está. Entonces lo voy a ladear un poquito. No sé si te alcanza a ver. Esta franja tiene lo mismo que ahí. Tiene números de bulbos y las pruebas que se harían en dos franjas, aquí y aquí. Entonces para buscar, le das vuelta. Le subes o le bajas. Escogí este bulbo porque ya lo había encontrado, pero yo lo moví. Es el 12AU7. 12AU6. 12AU7. Lo encuentras. Hay unos bulbos que tienen una prueba. Este bulbo tiene dos pruebas, lo que significa que tiene diferentes funciones. Bueno, todos tienen diferentes funciones, pero se prueba de una manera para unas funciones y de otra para otras funciones. ¡Chin! Es justo la hora de poderla llenar, y si llené, hasta tengo más cosas que decir. Como no hay un programa después, yo le voy a seguir. Si ya se cansaron y quieren cortar, pues nos vemos otro día. Y si quieren seguir conmigo, pues yo encantada. Voy a esperar a que se acaben las campanadas. Ay, se acabaron. No me caía tiempo. Suena súper lindo ese reloj y no los dejé escuchar. A ver, o a lo mejor como por disciplina, sí estaría súper bien para ahorita. Pero es que no les platiqué nada de esto. Déjenme platico siempre, sea muy suave. Y ya me callo. Me voy a pasar poquitito. Y terminamos otro día. De todos modos no vamos a alcanzar a verlo todo. Una vez que tienes tu bulbo identificado y tienes identificadas las pruebas que necesita, son 1, 2, 3, 4 pruebas, creo. 1, 2, 3, 4 pruebas. Sí, son 4 pruebas. Voy a platicar como así muy en general. Se enciende. Pero antes de encenderlo tienes que haber arreglado las 4 pruebas. El otro reloj también. Todo el mundo me está diciendo que ya me calle. Y ya la próxima probamos y todo. Se enciende. La prueba A es esta. La prueba B es esta. La prueba C es esta. Y la prueba D es esta. Te va diciendo aquí, el bulbo fulano, en la primera prueba tienes que poner el A en 1, 2 o 3 o 4. El B en tal, el C en tal y el D en tal. Va.
Ya que lo acomodaste, tomas el bulbo. Estos círculos de aquí son las entradas de los bulbos. Tienes que buscar cuál es la que le queda, este va aquí, y acomodarlo en su lugar. En los bulbos, el primero y el último, para saber cuáles son, tienen como algo distintivo. O son más gruesos o están con una separación intermedia. No sé si se alcanza a ver en esta. Cuando tenga alguien que me ayude con la cámara, va a ser más fácil. La próxima semana ya va a ser mejor. Lo acomodas en el lugar correcto, lo enciendes, te aseguras que la línea esté en el centro. Déjame. Es que no tengo tantas manos. Hoy va a ser muy difícil y aparte ya se me acabó el tiempo, porque no puedo detenerlo y grabar y hacer todo. La próxima semana va a ser lo de las antenas. No le tanteo bien a los tiempos, soy nueva en esto, pero voy a mejorar. Vamos a ver. Vamos a terminar con una prueba de Google. Entonces, ¿saben qué? Déjenme ver. Voy a hablar menos de historia. Voy a hablar del probador de bulbos, de las antenas, de la pieza. Y ya después metemos como en contexto. Que el juego está como muy cercano a los 50. Es muy parecido a lo que vimos hoy. Y meto como algunos datos adicionales. Y lo alcanzamos a ver todo. Entonces, tenemos mucho que hacer la próxima semana. Vamos a terminar de probar o de usar el probador de bulbos. Vamos a hablar de las antenas y vamos a hablar de esta preciosura de aquí atrás. Y voy a hablar menos, yo creo. Es que la semana pasada me costó mucho trabajo y me asusté y hablé como 20 minutos y corté. Entonces, tranquilo. De hecho, hay cosas que no hice. Quería invitarlos. Se supone que la transmisión oficialmente iba a ser por YouTube. Pero lo estamos poniendo como en la retransmisión. Por ejemplo, ahorita voy a juntar el video 1 que me salió y el 2 en uno solo y es lo que vamos a subir al YouTube. Entonces, como funciona de la transmisión en vivo. Entonces, por si gustan, los invito a suscribirse en la página de YouTube y también están como videos que no están acá. Seguirnos por nuestras redes sociales, que no nos ubique en Murat y Museo del Radio, y seguir nuestro canal de YouTube para ver como los videos ya más completos y con los remiendos de las cosas que me fallaron en la transmisión en vivo. No sé por qué, veo que sí hay varios y sorry, no me está fallando eso de poder leer los mensajes. La próxima semana no tener ese problema, pero estamos en contacto. Un gusto que nos hayan visto y los esperamos la próxima semana. No creo que haya como tanto variante, va a ser el mismo programa, pero el próximo jueves sí va a ser programa nuevo. Síganos como en YouTube y en Facebook. Y saludos. Y nos vemos, mucho gusto haberlos tenido aquí. Nos vemos, bye.